Buen día, queridos estudiantes del primer grado de educación secundaria. Ya estamos en la semana 18. Semana 17 fue la semana pasada, que tuvieron sus cortas vacaciones. Bueno, entonces, en esta semana 18 vamos a trabajar lo que corresponde a estadística. Para ello vamos a ver algunos conceptos, algunos conocimientos previos que ustedes necesitan para entender lo que vamos a trabajar en esta semana. Veamos entonces. Comencemos. ¿Qué es una encuesta? La encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de población mediante un cuestionario. Importante acá, para obtener información. Una palabra muy importante, dos palabras, obtener información. ¿Mediante qué? Mediante un cuestionario. ¿Pero de quién vamos a obtener ello? Vamos a obtener de una muestra de población. Muy bien. Entonces tenemos ahí algo muy importante que recalcar en una encuesta. Obtener información de una muestra mediante un cuestionario. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a trabajar en esta semana es el siguiente. Presten atención. La encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger la información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. Muy bien, entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar en este ejemplo? Sobre la discriminación. Muy bien, para ello necesitamos algunos conceptos más. ¿Para qué recoger la información? ¿Para qué vamos a recoger ello? Para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos actos. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, ustedes desde ahí, desde su hogar, vamos a tratar de disminuir, ¿qué cosa? Disminuir lo que es la discriminación, de tal manera que ya en esta época ya no se debe trabajar, ya no se debe hablar de la discriminación. Todos somos iguales, queridos estudiantes. Muy bien, veamos lo siguiente. Acá hablamos de muestra, población, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia. Nosotros, para ver la diferencia, población es todo. Puede ser, por ejemplo, toda la comunidad de Tingua, por ejemplo, toda la población. Y de ello cogemos una parte que lo vamos a llamar muestra. Por ejemplo, si hablamos de Tingua, una muestra puede ser todo el colegio, por ejemplo, ¿no? O si hablamos, por ejemplo, la población estudiantil de la Salle de Tingua, todo el colegio, la población, la muestra puede ser los estudiantes del primer grado. Otro ejemplo, que toda la población sea los estudiantes del primer grado. La muestra puede ser los estudiantes varones. O, en este caso, las mujeres. ¿Ven? Entonces, muestra es una parte de la población con la cual se va a trabajar. Muy bien. Veamos, después de ello, algunos conceptos más para poder trabajar. Veamos a continuación lo siguiente. Variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Muy bien. En esta semana lo que vamos a hacer es una investigación, un proceso de investigación. Es decir, a base de un cuestionario, de una encuesta que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, la variable estadística en este caso, pues a investigar, pues cuál sería la discriminación, ¿verdad? Veamos para entenderlo un poco mejor. Tenemos dos tipos de variable, una variable cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa se subdivide en dos, en discreta y continua. ¿Qué es la discreta? Por ejemplo, en discreta podemos utilizar número de hijos, número de hermanos, etc. A ver si nos damos cuenta, cuantitativa. Cuando hablamos número de hijos, pues podemos hablar de la familia, cuántos hijos tienen, etc. Cuando hablamos número de hermanos en una familia, cuántos hermanos son, ¿verdad? La cuantitativa discreta. La continua, el peso de una persona, por ejemplo, de todos los estudiantes del primer grado,
La estatura de todos los estudiantes del primer grado. ¿En qué se diferencia? Acá viene la clave, entre discreta y continua. La discreta es un número exacto. En cambio, la continua puede ser un número exacto o un número decimal. Por ejemplo, en la discreta yo no puedo decir, pues, en una familia hay 2 hermanos y medio. No puedo decir, hay 2,3 hermanos. No puedo decir eso. Es una cantidad exacta, la discreta. En cambio, en la continua, cuando hablo, por ejemplo, en este caso del peso, yo puedo decir un estudiante pesa 45,6 kilos. Estoy utilizando los decimales. O también puedo decir pesa 45 kilos. Otro estudiante pesa 48,2 kilogramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la diferencia entre discreta y continua. Continua puede ser puro decimales y enteros. En cambio, la discreta, puras cantidades enteras. Muy bien. Pasemos a las variables estadísticas cualitativas. Tenemos 2 tipos, la nominal y la ordinal. ¿Qué es la nominal? Por ejemplo, en este caso, el estado civil. Por ejemplo, el estado civil de una persona puede ser casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, ¿verdad? El estado civil. La religión puede ser católica, evangélica, testigo de Jehová, etcétera, ¿no? Hay varias religiones. En la ordinal, nivel socioeconómico, orden de mérito. Nivel socioeconómico puede ser, pues, clase A, media o adinerada, ¿no? Que tiene tal vez un estatus más elevado, ¿no? Ahora, en lo que es ordinal, nivel orden de mérito, por ejemplo, en un concurso, en un examen de admisión o en un concurso, etcétera. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, tiene una escala nominal. Entonces, aquí, ¿cómo vemos la diferencia? En la nominal podemos coger de todo, solo uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál de ellos? En la ordinal, nivel socioeconómico puede estar en uno, después puede ser el otro. En el orden de mérito, el primer puesto o el segundo puesto. Aparentemente, la diferencia es en que aquí, pues, va simplemente un dato exacto. En cambio, aquí yo puedo coger de todo una escala, ¿no? Es una escala, vamos a llamar así. Orden, tiene que ver con orden. En cambio, acá, simplemente nombre. Estado civil, un nombre, ¿verdad? Casado, otro soltero. En cambio, el ordinal tiene que ver con un número, una cantidad, primero, segundo, tercero, y así sucesivamente. Muy bien, veamos otro dato importante. Diseñar el instrumento de medición. Para ello, necesitamos estudiar bien lo que son las preguntas abiertas. Deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras. Esto es muy importante. Las preguntas abiertas en un cuestionario significa que deben contestar con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Vamos con las preguntas cerradas. Son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre 2 o más opciones. Puede ser dicotómicas, 2 opciones, o de opción múltiple. Exacto, o opción múltiple. Muy bien. Entonces, veamos algunos ejemplos acá. Pero en las cerradas, ojo que hay opciones. Acá habla de opciones. ¿Ya? Te dan opciones. Muy bien. Veamos aquí algunos ejemplos. Acá hay una pregunta, por ejemplo, de una encuesta, ¿no? De un cuestionario. Entonces, no sé si a ustedes alguna vez les han hecho una encuesta, ¿no? Posiblemente en sus casitas ha venido una persona a encuestarlo y salió papá o salió mamá para dar toda la información, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, aquí una preguntita. Dice, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Por ejemplo, si hablamos de la discriminación, en la escuela, espacios públicos, lugares de consumo, medios de transporte público, otros. Es decir, el estudiante o la persona que es encuestada puede marcar uno, puede marcar 2 o puede marcar todo. ¿Se dan cuenta? Eso no. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Será abierta o cerrada? A ver, ¿qué tenemos acá? Muy bien, será una pregunta cerrada porque trae opciones.
Muy bien, veamos otro ejemplo. ¿Has sido discriminado o discriminada? ¿Sí o no? Trae dos opciones. Muy bien, ¿qué será? ¿Qué tipo? ¿Será abierta o cerrada? Muy bien, cerrada, porque trae opciones. No se olviden las opciones. ¿Sí o no? No puede ser los dos a la vez tampoco, ¿verdad? Veamos otro. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. ¿Cómo fue ese momento que te discriminaron, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, si sufriste de discriminación? Bueno, a mí me discriminaron cuando estuve tal. Vas a escribir, va a escribir el que es encuestado. Entonces, es una pregunta muy bien abierta. ¿Por qué? Porque escribe con sus propias palabras el que es encuestado. Muy bien, continuemos. Muy bien, acá por ejemplo tenemos una encuesta. Para realizar una encuesta tenemos un cuestionario. Este es el cuestionario que se lleva para hacer la encuesta. ¿Cuál es la diferencia? El documento es el cuestionario y cuando vas a preguntar se llama encuesta. ¿Me dejo entender? Ahí hay que ver la diferencia, no hay que confundir. Encuesta es la acción que haces y el documento a llenar es el cuestionario. Hay que entenderlo. Muy bien. Siempre en un cuestionario va a haber algo en la parte superior. ¿Y qué es eso, por ejemplo, lo que está acá de color azul? Esas son las indicaciones, es decir, a proceder para el llenado de dicho cuestionario. Por ejemplo, acá dice, estimado o estimada, marque con X la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas, con total sinceridad. Muy bien, eso es lo que se pide. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre la discriminación. Y aquí están las preguntas. Es decir, las preguntas en este caso cerradas, vemos acá cerradas, y una pregunta abierta. Eso lo tienen ustedes en la información que se les ha enviado. Lo pueden leer detalladamente. Muy bien. Con esta información yo creo que ya estamos para iniciar el desarrollo de lo que es el trabajo que ha quedado para ustedes. Veamos entonces.